Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Guillermo Vega Zaragoza, soy el anfitrión de este canal llamado Tunde Teclas y pues bueno, primero que nada pues les doy la bienvenida a este primer programa de 2026. Ya estamos en el 2026, lo estamos grabando y transmitiendo el 1 de enero de 2026. Para los seguidores del canal, pues se habrán dado cuenta que las últimas 2 o 3 semanas no tuvimos programas nuevos porque, pues bueno, se nos atravesó una, una situación de salud. Bueno, se me atravesó una situación de salud. Tuve una cuestión pulmonar que me hizo pues ir al hospital y guardar reposo y estar en la actualidad con tratamiento de oxígeno. Esto, bueno, nada más para platicarles, porque no es el objetivo, no es el objetivo del programa entrar en muchos detalles ni contarles toda la historia, pero esta situación pulmonar, esta deficiencia pulmonar, pues es consecuencia o bueno, fue originada desde hace 6 años en que padecí una tromboembolia pulmonar que me llevó a estar pues una semana en terapia intensiva en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y que pues bueno, me llevó a estar una semana, como ya dije, y 3 meses en recuperación y luego, pues bueno, seguir. Pero lamentablemente se atravesó la pandemia, el INER, que es el hospital principal, la institución principal de atención de enfermedades respiratorias en el país, con muy buena atención, pues se llenó y bueno, se atascó de enfermos de COVID. Y entonces, debido a la pandemia, pues ya no pude seguir el tratamiento como se debía. Y pues bueno, como yo ya me sentí bien y pues seguí con mi vida, pero sin ir al chequeo ni seguir con el tratamiento debido para la condición en la que estaba. Lamentablemente, en estos últimas semanas, empecé a sentir falta de aire y cansancio, mucho cansancio y falta de aire cuando caminaba incluso pequeñas distancias. Ir a la tienda me costaba muchísimo trabajo, subir, bajar escaleras me costaba muchísimo trabajo, me sofocaba, me faltaba aire. Y entonces, pues bueno, hasta que llegó un momento en el que ya me sentí muy mal y tuve que ir al hospital. Afortunadamente, todavía ahí tengo ahí estoy como paciente y afortunadamente me atendieron y pues ya estoy en el proceso pues del tratamiento. Próximamente voy a ir a hacer a que me hagan los análisis correspondientes y la consulta para el tratamiento que tengo que seguir. En la actualidad, pues lo único que me dieron, que me recetaron, vamos a decirlo así, pues fue reposo, no tener que hacer esfuerzo. Y pues aquí tengo pues tengo aquí el oxígeno, el convertidor de oxígeno que tengo que estar utilizando durante estos días que esté pues en el reposo y pues sin hacer mucho esfuerzo ni hacer nada que salga fuera del común. Pero bueno, por esa razón, pues estuve indispuesto para pues grabar los programas y transmitirlos, los 2 últimos programas del año. Y pues bueno, pero ya estamos
retomando para este año. El próximo lunes vamos a lanzar el programa que tenía pensado lanzar en diciembre, un programa con el maestro Marco Mora, que él es el encargado de dirigir e impartir los cursos de redacción sin dolor, que fueron creados y fundados por el maestro Sandro Cohen. Y pues bueno, no lo decidí no lanzarlo en diciembre porque pues bueno, para que tuviera una mayor promoción o difusión, un mayor alcance ahora empezando el año. Entonces, ahorita estamos lanzando este programa, el primero, pero va a ser el programa de Marco Mora sobre redacción sin dolor. Va a ser lanzado el próximo 5 de enero. El próximo 5 de enero. Lo vamos a tener a Marco Mora, que ya está grabado, entonces ya lo vamos a tener para transmitirlo. Entonces, pues bueno, pues esa es la razón por la que no hubo eh, programas en estas dos últimas semanas de diciembre, pero pues ya estamos nuevamente y esperando, pues bueno, continuar con lo que ya, con la constancia que ya habíamos mantenido, que era, pues bueno, transmitir un episodio cada semana. Y pues bueno, también, y entonces este programa, este episodio lo he querido ocupar, no para hablar de un autor específicamente, ni tener una charla con algún autor, sino pues hacer una evaluación, vamos a decirlo así, un corte de caja de lo que llevamos en esta nueva etapa del canal, que ya, bueno, ya he llamado Tunde Teclas, pero que el canal de YouTube como tal, pues ya tiene varios años, ya tiene, pues bueno, en forma constante, pues ya cumplió o va a cumplir 6 años de mantenerlo en forma constante en diferentes, vamos a decirlo así, encarnaciones o diferentes épocas o temporadas en las cuales pues yo he ido pues explorando y afinando el contenido, lo que yo he querido transmitir a través del programa, hasta que el pasado eh, diciembre de 2024, precisamente hace, hace un año y mes, o sea, hace un año prácticamente, empezó esta nueva, vamos a llamarlo así, esta nueva etapa, esta nueva temporada, con el formato que ya eh, pues se ha mantenido y que ya es el que se conoce por lo menos en este año. Entonces, pues les voy a platicar un poco de cómo fue que, pues bueno, yo decidí pues invertir parte de mi tiempo y de mi esfuerzo para aquellos que todavía no me conocen o que no saben mucho de mi trayectoria, porque pues bueno, a mí no se me da mucho hablar de mí a través de estos medios, porque de mi persona y de mi vida personal, porque pues yo creo que lo principal es lo que hace uno a través de lo que transmite uno y del conocimiento que comparte a través de estos medios, de estos medios digitales. Y por eso, pues bueno, lo mejor algunos no saben a lo que me dedico, que bueno, pues que principalmente, pues bueno, yo soy maestro de literatura. Como saben, yo imparto talleres en línea
talleres de poesía, de narrativa, de creación literaria. Es a lo que me dedico, esa es mi principal actividad eh, de- para mantenerme, además de ser asesor literario, impartir asesorías literarias a escritores o a escritores incipientes para preparar sus obras y dejarlas listas para que las puedan publicar y para que las puedan meter a concurso. Entonces, esa es fundamentalmente mi actividad. Yo estudié periodismo en la UNAM y bueno, he trabajado en diferentes empresas, siempre en materias de comunicación. He impartido clases de comunicación, de literatura en múltiples universidades, en instituciones culturales, nacionales y estatales. Y pues bueno, eso es a lo que yo me dedico. Y entonces, pues bueno, después de un periodo bastante largo de trabajo que llevé en la universidad, en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde yo trabajé en el área de difusión cultural y finalmente en la revista de la universidad, donde yo eh, terminé trabajando como editor de la revista, como uno de los editores de la revista y de la edición digital, hasta el año 2019, cuando pues me vi orillado a renunciar por cuestiones pues bueno, de una señora que llegó como directora y que pues vamos a decirlo así, me acosó, ¿no? Para no decir eso, laboralmente para que yo renunciara. Y pues bueno, y lo logró y pues yo terminé renunciando a mi trabajo en la revista de la universidad, que era mi trabajo soñado, un muy buen trabajo. La Universidad Nacional es una muy buena patrona, vamos a decirlo así, es una muy buena casa para trabajar. Sin embargo, y precisamente pues por eso fue la razón por la que me orillaron a renunciar a ese trabajo. Lamentablemente yo en ese entonces, estamos hablando del 2019, en ese entonces yo atravesaba por una situación personal, eh, pues bueno, vamos a decirlo así, lamentable, en la cual tenía una eh, depresión bastante profunda, de la cual yo no era consciente, y además pues padecía alcoholismo. Entonces, todas esas cuestiones pues me tuvieron como consecuencia pues el episodio de la tromboembolia pulmonar que me llevó pues bueno, a estar enfermo muy cerca, muy gravemente. Afortunadamente, pues bueno, con los años, pues bueno, fui haciendo y ahora, pues bueno, no voy a decir que no me asusté, pues sí me asusté porque pues yo pensé que eso ya había pasado, que eso ya era una situación ya resuelta, pero resulta que no, que todavía esta situación en la que estoy de salud, pues es consecuencia de no haber culminado el tratamiento. Pero bueno, la idea es culminar el tratamiento, llevar adelante el tratamiento, ver cómo está la situación de mis pulmones, de mi corazón, para poder, pues bueno, resolverlo y seguir adelante saludablemente con los problemas de salud resueltos. Entonces, pues bueno, eso es a lo que yo me dedico. Y pues bueno, a partir de lo de la pandemia, pues como muchas personas, pues yo ya tenía pensado, desde antes de la pandemia, yo ya tenía pensado incursionar más activamente en las cuestiones digitales. De hecho, pues bueno, en años anteriores, 2015, por ahí así, 2015, 2016,
Participé como parte del grupo de maestros que dieron clase en la primera plataforma de impartición de cursos y talleres de creación literaria en México, que se llamaba Escribalia, que fue fundada por la escritora Cristina Rascón y por el escritor Mauricio Molina, que ya lamentablemente pues ya falleció, pero ellos fueron los que iniciaron ese proyecto y me invitaron y ahí fue donde yo empecé a impartir cursos en línea. Digo, después de también de ya varios años, más de 15, 20 años, de estar impartiendo clases en diversas universidades, como decía, y diversos talleres, tanto en la Escuela de Escritores de OGM, en la Universidad del Valle de México, en la Ibero, en la Universidad de Anáhuac, donde trabajé, y muchas otras, en el IMBA, muchas otras. Entonces, eso fue lo que me llevó a, pues bueno, a el tiempo antes de la pandemia y durante la pandemia, pues a incursionar activamente en esto. Y esto es lo que me ha llevado también, pues bueno, pues bueno, siempre estuve trabajando muy cercanamente con las cuestiones digitales desde que se inició desde que se introdujo la internet en México, cuando trabajaba en Teléfonos de México, haciendo comunicación para los empleados. Y después en la propia revista de la universidad, pues estableciendo las redes sociales, que en ese entonces pues eran pues nada más Facebook y Twitter, pero después pues fueron creciendo hasta tener pues las Instagram y un canal de YouTube. Y eso era lo que parte de lo que yo hacía como editor, era parte de las actividades que yo hacía y que entonces, desde entonces, pues ya incursionaba yo en eso. Pero entonces, pues bueno, al ya yo salir de la UNAM, pues me vi en la necesidad pues de impartir estos talleres que al principio estuvo muy bien, hasta que finalmente, pues bueno, como consecuencia de pues bueno, de la situación que trajo la pandemia, pues muchas personas se quedaron sin empleo, empezaron a trabajar desde su casa y pues sobre todo en el ámbito al que yo me dedico, que es el de la literatura, pues surgieron como hongos, pues cursos y talleres de muchísimas personas, unos mejores que otros, donde todo el mundo pues se puso a impartir talleres. Y entonces pues eso incrementó la oferta de talleres y entonces pues bueno, ahí pues ya devino en que pues hay que estar constantemente pues a la búsqueda de nuevos alumnos y de personas interesadas en trabajar sus textos a través de los talleres y trabajar sus textos a través de las asesorías personalizadas. Eso pues tiene que ver también pues bueno con lo que ya se ha dado este proceso aceleradísimo de pues bueno de la situación de la educación, de cómo las tecnologías digitales y las redes sociales han afectado el proceso educativo a nivel mundial y también pues cómo han afectado también la economía, cómo han afectado también la economía y sobre todo, pues vamos a decirlo así, el ecosistema de los libros, el sistema editorial, donde pues bueno, ya no estoy contando nada que no se sepa, no estoy dando ninguna noticia. Cada vez las personas, los estudiantes y los maestros y en las escuelas, cada vez se han ido alejando cada vez más de la lectura, no solamente del libro impreso, sino de la lectura en general, sustituyendo la transmisión de conocimiento y la forma en que
los jóvenes y las personas realizan o se enteran acerca de cómo funciona el mundo, pues lo hacen a través de las redes sociales, donde, pues bueno, tienen sus propias reglas y que han afectado, pues bueno, están afectando la forma en la que las personas estudian y las personas aprenden, las personas razonan y critican y hacen y piensan. Entonces, pues bueno, ante esa situación, pues bueno, el mundo del libro pues se encuentra en una situación como nunca antes, donde pues las ventas disminuyen, cada vez hay más personas interesadas en eh, publicar, pero no aprender a escribir, sino publicar. O sea, más que aprender a escribir, lo que quieren es publicar y ganar dinero a través de eso, y de eso es a lo que se dedican muchas, o es lo que ofrecen muchas empresas, a hacer que las personas publiquen lo que sea, pero sin la calidad de vida. Entonces, a mí siempre me interesó desde muy joven, me interesó la literatura, sí, he sido un lector pues ávido y muy activo desde que tenía 15, 16 años, empecé ya a leer de forma cotidiana, y para mí los libros son una parte importante de mi vida, si no es la más importante hasta el momento, porque pues es la que me ha ayudado a seguir adelante, no solamente económicamente, sino también vitalmente. Yo no sé, no me concibo a mí mismo sin estar rodeado y sin acceso y sin estar todos los días teniendo interacción con el mundo y con de los libros. Entonces, y de la literatura, sobre todo de la literatura. Y entonces, pues por eso me he dedicado a eso. Entonces, eh, con estos antecedentes, pues bueno, además de los cursos, pues bueno, empecé a ver cómo funcionaban las redes sociales, y que para mí las redes sociales son un extraordinario medio de difusión del conocimiento, de socialización del conocimiento y de la información, y que cualquier persona relacionada con el arte, con la comunicación, con la literatura, no puede eh, estar alejado de ellas o desdeñar la importancia que tiene esto, que tiene la tecnología digital, las tecnologías digitales en el mundo en el cual vivimos. No podemos estar fuera de ello. Entonces, yo me di a la tarea de, pues bueno, de ir explorando poco a poco, de ir aprendiendo, cómo funcionan las diferentes redes sociales, y sobre todo cómo funciona esta red social, le llama, está dentro de las redes sociales, pero más bien es un medio de difusión, que es YouTube, ¿no? Que es la más grande red de, eh, de videos, ¿no? Y de productoras de productora de contenido audiovisual, incluso mucho más grande que muchas televisoras, ¿no? La televisión abierta, como la conocimos, pues ya está prácticamente de salida, y todo eso, toda esa necesidad de contenido del mundo, pues se ha vertido en esta red de YouTube, que ha establecido sus propias reglas, ha establecido sus propias limitaciones, y ha cambiado de manera muy importante
la forma en que las personas se acercan a la información y a los contenidos audiovisuales, ¿no? Ha establecido su propia estructura, su propia gramática, está estableciendo sus propios lenguajes, ¿no? O sea, las limitaciones del lenguaje, las ciertas palabras que no se pueden mencionar o no se pueden vertir en esta plataforma porque pues se desmonetiza o bueno, como esta neolengua digital, ¿no? Desmonetizar, ¿no? Eh, o simple y sencillamente se cancelan, ¿no? Se cancelan los programas que hablan sobre ciertos temas o utilizan determinadas palabras, o simple y sencillamente no se difunden, ¿no? Ese es otro de los grandes misterios y los grandes mitos, el famoso algoritmo, que no está escrito en ninguna parte, cada quien tiene su propia interpretación de cómo funciona el algoritmo y hay muchísimas personas que se dedican a precisamente a tratar de enseñar a los neófitos cómo cómo aprovechar el algoritmo, utilizarlo a su favor para lograr una mayor difusión de los contenidos. Entonces, bueno, entonces, eh, aunque yo ya había abierto, ¿no? Mi canal desde hace mucho tiempo, nunca había incursionado de forma de producir contenido, porque ahora ya se llaman creadores de contenido, ¿no? Los que incursionamos ya nos llaman así, ¿no? No, en lugar de usar el neologismo de youtuber o influencer, pues se dice creadores de contenido. Entonces, yo nunca había incursionado en la creación de contenido, hasta que un día una amiga, ¿sí? Por ahí del año 2020, me dijo, oye, pues por qué no haces tú un canal de YouTube? ¿Por qué no haces un programa y tú que platicas tan bien y que sabes tanto, pues haz un canal de YouTube o utiliza tu canal de YouTube? Entonces, como muchos les ha pasado en este medio, pues uno empieza sin tener mucha idea y simple y sencillamente como es tan fácil conectarse y tener una cámara, tener conexión a internet, una computadora o un teléfono y empezar a transmitir, pues bueno, así fue como yo me aventé. Entonces yo hice unos cuantos programas que les puse, bueno, con muy poca imaginación, le puse la hora del café. Esto fue en 2020, 2021, duró apenas unos 6 meses, donde empecé a hacer programas, ahí los pueden ver en este mismo canal, ahí están todavía esos programas, donde hablaba, pues precisamente queriendo hablar, pues de lo que se estaba haciendo y lo que todavía se sigue haciendo, que es hablar de las películas o las series de moda que todo el mundo está viendo. Entonces empecé a hablar de las películas de Star Wars, de Harry Potter, de las películas de Netflix, ¿sí? Siempre tratando un poco de que hubiera un cierto acercamiento a pues a la literatura, que era mi interés primordial. Luego, sin embargo, me di cuenta que yo estaba funcionando como publicista gratuito de todas esas corporaciones multinacionales como Netflix, como Warner, como Disney, que la verdad es que no tienen, bueno, sí tienen necesidad porque
ya al hacerlo miles de personas a nivel mundial, es decir, a miles de personas a nivel mundial, promover gratuitamente, sin recibir ningún pago, promover y hablar y constantemente estar hablando de las series y de las películas y de los contenidos de esas plataformas, y sin recibir ninguna retribución, pues me parecía bastante eh, ilógico, bastante, bastante, pues bueno, vamos a decirlo así, tonto, estarle regalando, estarle regalando mi esfuerzo y mi tiempo sin recibir ninguna retribución, es decir, haciéndoles publicidad gratis, como muchos de los que ahora, pues bueno, tienen, pues bueno, que logran precisamente a través de hacer videos donde hacen resúmenes de las películas y de las series y que ven miles o a veces hasta cientos de miles de personas, eh, y que es publicidad gratis, ¿no? Claro, estas personas a través de esa publicidad gratis que le hacen a estas corporaciones, pues obtienen las vistas y obtienen la difusión de sus canales y a través de eso obtienen recursos y pues bueno, muchos de ellos pues incluso pues se mantienen de eso, ¿no? Han logrado mantenerse de eso, pero eso es eh, pues es una forma, un sistema que a mí no me parecía, porque además eso no era mi interés, o sea, mi interés no era, como se dice, hacerle el caldo gordo a Netflix o a Disney, sobre todo con contenidos tan malos como generalmente hacen. Entonces, dejé de hacerlo porque además, pues no, en ese entonces no tenía yo ni el tiempo ni la capacidad para poderlo hacer y para poder competir con otros canales que sí lo hacían bastante bien. Entonces, pues bueno, dejé ese contenido y empecé a hacer, pues, algunos programas ya, algunos programas ya sin ningún orden y sin más bien como me iba saliendo, como me iba inspirando, acerca de autores y de temas literarios. Entonces allí empecé a experimentar, empecé a verlo. Originalmente yo lo empecé a transmitir, los transmitía en vivo, a través de Facebook y luego los subía al canal, porque me parecía como yo soy más asiduo del Facebook, ¿no? Lo consideraba que ahí tenía más posibilidad de difusión a través del Facebook. Y entonces los transmití en Facebook y después los subí al canal. Y pues así fue como lo mantuve el canal desde octubre de 2022. Ahí esporádicamente, bueno, ahí no era realmente cada semana. Trataba yo de hacerlo cada semana, pero lo hacía cada mes, cada 15 días. Subía contenido. Luego, ya en julio de 2024, empecé a hacer, digo, dado que no tenía la difusión, el alcance que yo esperaba, pues empecé a hacer una serie de programas, dando consejos literarios, que fueron los que fueron los que menos éxito tuvieron, o sea, no llegaban, algunos no llegaban ni a los 100 vistas, ¿no? Lo cual, pues bueno, yo no entendía por qué no tenía eso, pero pues bueno, me daba cuenta de que pues hay otros canales que lo hacen, que lo hacen mucho mejor y todo eso. Entonces, eh, ya en 2024, precisamente ante eso de que yo decía, bueno, por qué no suben las vistas, ¿no? ¿Por qué no tienen vistas estos temas? Entonces fue allí cuando, viendo
un podcast de alguien ahí en internet que decía que como que él había empezado y que pues bueno, al principio no había tenido mucho éxito. Y él decía que hay que tener paciencia y constancia. Y que muchos de los que pues ahora uno ve que tienen miles o cientos de miles o a veces hasta millones de seguidores, pues empezaron teniendo 100, 200 seguidores. Y poco a poco fueron subiendo hasta que llega un momento en el que hay algo sucede que de repente empieza a subir. De repente empieza a subir las vistas y empieza a tener más difusión y empieza a compartirse más los contenidos del canal. Entonces, pues con esa idea dije, bueno, tengo que replantear lo que estoy haciendo en el canal, con el canal. Entonces, por una parte, pues me di cuenta de que yo lo que tenía que hacer era hablar de lo que sé. Y de lo que más sé es de literatura, de libros, de autores. Pero además tenía que hacerlo de una forma personal, única. Y la forma personal que encontré fue de hablar de las obras de la vida y de las obras de los autores que a mí me gustan, pero sobre todo de la vida y la obra de los autores que he leído, ¿sí? Que he leído a lo largo de mi vida. Entonces, bueno, aquí hay una cuestión. A mí, una de las cosas que yo hago, que yo sigo haciendo, es que a mí cuando un autor me gusta, yo procuro leer toda su obra o la mayoría de la obra que he logrado conseguir y tener pues con la colección de esos autores, ¿no? Los libros de esos autores y haberlos leído sobre todo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues eso es lo que yo puedo, de lo que yo puedo hablar. Eh, a mí no me interesa, a mí no me interesa hablar de autores que no he leído o de autores o hablar de los autores o novelas de moda para hacerles promoción, porque es exactamente lo mismo de como hacerle promoción a las películas de Netflix. Se hace promoción a los nuevos lanzamientos, a los nuevos libros, a los nuevos autores de editoriales que no necesitan esa promoción. Y eso fue una de las cosas que me di cuenta. Lo que necesita promoción y lo que necesitamos promover las personas que amamos la literatura y los libros es precisamente promover a los grandes autores, a los autores clásicos y a los autores nacionales, en este caso, pues a los nacionales, a los mexicanos en mi caso y a los latinoamericanos, que son de los que no se hablan, de los que se habla muy poco en estos medios y que para muchos jóvenes pues permanecen desconocidos durante mucho tiempo, ¿no? O sea, como no son autores de los que se hablen a través de, pues, precisamente de YouTube, del TikTok y de todo eso, y que además, pues, ni siquiera los han encontrado, no los pueden encontrar incluso, o son muy difíciles ya de encontrar en las librerías, porque además, pues, las librerías están desapareciendo, y los jóvenes de actuales, pues, ni siquiera se han apersonado alguna vez en su vida a, a perderse dentro de una librería y ver de qué tratan los libros. Si no es que los mandan, si no es que los mandan los maestros, pues no se paran ni siquiera a la librería o simple y sencillamente ahora pues lo piden a través de la internet y les llega a su casa o lo bajan de alguna librería digital y pues ya no hay
no hay esta convivencia que sí muchos que nos iniciamos en la lectura y en el amor a los libros y a la literatura que existía antes. Pero bueno, ese sería otro tema de hablar cómo era antes, cómo se acercaba antes uno a los libros. Pero en la actualidad, pues no hay eso. Entonces, yo me di cuenta de que, bueno, pues eso era algo que podía hacer. Lo que tengo son mis libros, ¿no? Aquí tengo, aquí apenas están algunos de unos libreros. Eh, tengo una biblioteca, eh, que bueno, son los que he podido seguir conservando porque hace tiempo pues perdí una parte de mi biblioteca, eh, por cuestiones atmosféricas, es decir, se inundó el lugar donde estaban los libros y se perdieron, pero en la actualidad tengo no los he contado así, pero calculo que tengo entre 8,000 y 9,000 libros de diferentes temas, sobre todo de literatura y de cuestiones relacionadas con la literatura, desde luego de historia, de los temas que me interesan, de historia, de psicología, de filosofía y de algunos otros temas que siempre me han apasionado. Eh, y bueno, de esos, pues calculo que debido de haber leído ya cerca de 5,000 a lo largo de mi vida. Estoy hablando desde los 15, 16 años, 5,000, 6,000 libros de esos. En eso, pues coincido con lo que dijo Humberto Eco, ¿no? De que una biblioteca a veces se valora más por lo que no sea, los libros que no se han leído que por los que se han leído, porque precisamente ahí está una de los atractivos de tener una biblioteca, de tener a la mano libros que alguna vez uno compró con la esperanza de leerlos y que a lo mejor uno se va a ir de este mundo sin haberlos leído, pero ahí están y ahí los tenemos y esperando que algún día eh, tengan la oportunidad de que los leamos. Entonces, esto lo comento porque siempre que personas que no están relacionadas con el mundo del libro, que no son muy apegadas a la lectura, de repente llegan a mi casa y me dicen, ¿y todos ya lo leíste? Digo, no, todavía me faltan los diccionarios, esos voy de poquito en poquito leyendo los diccionarios, pero sí, la mayoría ya los he leído. Entonces, sobre todo en mi biblioteca principal, aquí en la sala y en el pasillo, tengo las colecciones completas de varios autores, de mis autores favoritos, como por ejemplo, pues acá arriba, pues empiezan con la A, empieza la A y acá tengo a Arreola, Borges, Bukowski, Carver, Cortázar, por acá está Cortázar, hasta acá Cortázar. Luego ya van en orden, por ejemplo, este de acá, a ver, estos de acá son, por ejemplo, es de la colección completa de las novelas, de los libros de José Agustín, prácticamente todos los libros de José Agustín. Acá tenemos este es los libros de Kafka, sí, los libros de Kafka, es decir, los tengo en orden alfabético y en orden de aparición de los libros. Algunos, desde luego, pues hay algunos que se me han ido, algunos pues los tengo casi completos. Y pues así es como he ido armando mi biblioteca, con los autores que más me gustan y que más he leído a lo largo de, pues bueno, ya de estos casi 40 años como lector. Entonces, pues bueno, pues me dije, pues de eso sé, eso es lo que tengo.
Hay muchos canales donde las personas hablan de sus maquillajes, hay muchas personas que hablan en sus canales sobre los discos que tienen, hay otras personas que hablan sobre los videojuegos que tienen, otros sobre los muñequitos que tienen, otros sobre los cómics que tienen, ¿no? Y eso es una de las cosas que a mí me atrae y me sorprende, me maravilla de estos tiempos en la que ahora cualquier persona con un poco de pasión y de conocimiento acerca de lo que sea, se aventura a abrir un canal o a tener una red social como TikTok y se pone a hablar de lo poco o mucho que sabe, ¿no? Y se vuelve especialista. Es el caso, por ejemplo, de muchos jóvenes que se dedican a hacer comentario, porque eso no se le puede llamar crítica cinematográfica, sino se dedican a hacer resúmenes o comentarios acerca de las películas, porque es lo más fácil, es lo más accesible que tienen y que pues se han dedicado su vida a eso. Entonces yo me planteé esto y dije, bueno, pues si muchos hablan, por ejemplo, de cine sin realmente saber mucho de cine ni profundizar mucho en el mundo del cine o en cómo se hacen las películas o los valores que existen. Es decir, no hacen análisis profundos, sino hacen sencillamente comentario y publicidad acerca de una película o de, ya ni siquiera de diferentes películas, sino películas de un solo tema o de un solo género, por ejemplo, el género de los superhéroes. A mí me sorprende y reconozco, por ejemplo, personas que les apasiona, por ejemplo, los cómics, ¿no? O sea, los cómics de superhéroes y los cómics, y se saben al dedillo historias y responden historias y la gente les pregunta y se pasan horas y horas y horas y horas hablando, desmenuzando el contenido y comparando el contenido de películas y de cómics y comparando las películas con los cómics. Un poco, ese es un poco, entonces a mí me surgió eso, esa inquietud de si muchas personas hablan horas y horas y horas e invierten muchísimo tiempo en hablar acerca, por ejemplo, de fútbol, sobre todo, ¿no? De fútbol o de deportes o de música o de un grupo como los Beatles, ¿no? Donde hay N cantidad de canales y de cuentas donde se habla y se desmenuza una y otra vez y se vuelve a hablar y se habla y se habla y se habla sobre los mismos tópicos acerca, por ejemplo, de los Beatles. ¿Por qué no hacerlo eso, pero sobre la literatura? Es decir, hablar y desmenuzar la obra y los libros de gran cantidad de autores que muchas personas de estas nuevas generaciones no conocen. Entonces, eso fue lo que me llevó a pensar y a llevar a cabo esta nueva etapa del canal, que precisamente empecé en diciembre del 2024 con, curiosamente, el programa que más vistas tiene de este canal, que ha sido aquí tengo ay Dios, ¿dónde está? No me digan que los cerré. No, aquí están. Eh, el que más vistas ha tenido, ¿no? En la historia del canal, que es el factor Borges, porque sigue siendo insuperable Borges.
que ha tenido 3.144. Digo, yo sé que para muchos es muy poquito, ¿no? Es apenas una mirruña de vistas, pero me llamó la atención que el primero que hablé que de esta nueva etapa, el primer episodio donde hablé de esta nueva etapa y donde hablé sobre la obra de Borges, causó tanto eh, revuelo, bueno, tuvo tantas vistas. Y luego el siguiente, que fue sobre Raymond Carver, que tuvo 2.243 vistas. Y ya más o menos de ahí, luego, pues bueno, eh, hice Gabriel García Márquez, aprovechando la, la, la serie de Netflix que se hizo sobre 100 años de soledad. Ese ahí no tuvo tantas vistas, pero bueno, pues ahí se han ido pues manteniendo, ¿no? Por ejemplo, James Joyce también tuvo muy buenas vistas. Bueno, aquí lo voy a poner cómo ha ido el canal en cuanto a las vistas, los que han tenido más vistas. Eh, o la de Annie Ernaux, el premio Nobel sobre autoficción. Jorge Ibargüengoitia también. Juan Rulfo, Pedro Páramo, Alejandra Pizarnik, Milan Kundera, la literatura de la onda, los Beatles, Charles Baudelaire. Es decir, ahí más o menos han tenido estos eh, programas a lo largo del año, que pues bueno, se han mantenido. Ahorita aquí en del canal, pues bueno, pues empezamos con eh, muy pocos, a ver, voy a ver cuántos tengo, cuántos sale el canal, a ver si no se oye. ¿Cuántos tenemos hasta ahorita? Porque no he estado revisando cuántos, cuántos tenemos. Tenemos eh, 733 eh, suscriptores. Entonces, pues bueno, eso es lo que, eso es lo que es más o menos con pues cerca ya de 90 videos que hemos hecho aquí en el canal. Sobre todo, pues bueno, ¿de qué son los episodios? Pues bueno, fundamentalmente, como ya les dije, y como pueden ustedes atestiguar en el, en la lista del canal, pueden entrar y ver, darle una revisada. Eh, pues bueno, sobre todo hablo de autores universales, ¿no? De grandes autores universales. A veces pues dependiendo si hay una efemérides, como por ejemplo que su nacimiento o su deceso o la aparición, un aniversario de su obra más importante, pues bueno, aprovecho para hacer ese programa de esa semana. Repito, siempre son autores que he leído. O sea, yo no hago programas, no hago episodios sobre autores que no he leído o que he leído muy poco. Es decir, a mí no me gusta hablar de cosas que no conozco, que no sé. A mí me gusta hablar de cosas, me gusta hablar con autoridad acerca de lo que estoy planteando.
Entonces, eso es lo que yo hago. Hablo, pues fundamentalmente han sido, son autores extranjeros. Me he dado cuenta de que los autores mexicanos, cuando hablo de autores mexicanos, tienen menos vistas, tienen menos difusión, tienen menos alcance los autores mexicanos. Y aún menos alcance tienen las charlas con autores actuales, con autores pues bueno, que están haciendo. Esa es una de las cosas que he estado haciendo últimamente, que he estado haciendo precisamente también como un servicio en relación con la gran cantidad de amigos escritores que conozco y que están haciendo obra y que, pues bueno, echarles la mano con la difusión de su obra, preguntarles y hacerles, pero eso no está teniendo demasiado impacto. Es decir, a la gente no le está interesando mucho y sin embargo eso no quiere decir que lo vaya a dejar de hacer. Simple y sencillamente, pues bueno, hay que ir campechaneando los contenidos de autores. Hay autores que, pues bueno, tienen muy poquitas vistas. eh, no sé por qué. A veces me parece que, bueno, que tiene que ver también con que los propios autores no son muy duchos en en hacerse promoción ellos mismos o aprovechar un medio, una participación así para que lo pongan en sus redes sociales y lo difundan. Entonces, pues eso no, esos son los que menos han tenido. Pero lo voy a seguir haciendo. Voy a seguir haciendo charlas con escritores, sobre todo que son escritores que conozco, no son escritores, vamos a decirlo así, consagrados, porque a mí no me gusta esta cuestión de acudir o de precisamente acudir a los grandes nombres, que además ni los conozco, a los grandes nombres de escritores ya consagrados, mexicanos o no, y poderlos invitar a que estén en el canal, porque ellos no tienen necesidad y mis amigos sí. Ellos no tienen necesidad de esta promoción porque ellos ya son grandes, ellos tienen el apoyo de las editoriales, de sus agentes, las agencias de publicidad que trabajan para ellos y la atención de los medios de comunicación tradicionales. Entonces, ellos no tienen necesidad de que yo les haga una entrevista, ¿no? Digo, en caso de que, pues bueno, conociera yo algún gran escritor o tuviera contacto con un gran escritor y lo pudiera invitar a mi canal, pero generalmente a los autores, ustedes podrán ver, a los autores que yo invito son generalmente escritores que están trabajando y están haciendo su obra y que, pues bueno, eso es lo que eso es a mí lo que me interesa promover, ¿no? Y sobre todo charlar y mostrar su literatura, lo que están haciendo. Otros de los temas que incluyo en el canal, que son menos, pues tienen que ver con el cine y con las series, ¿no? Pero siempre me preocupo en que tengan relación con la literatura, es decir, por ejemplo, si se hace una serie sobre Cien años de soledad o la película Pedro Páramo o en un caso más reciente la película de Frankenstein de Guillermo del Toro, de que además de que es un cineasta que me gusta mucho, pues también me gustó mucho la película, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí platiqué sobre eso, también sobre series, algunas series, ¿no? De las que están de moda. De hecho, pues bueno, ahora que ya terminó esta serie tan célebre de Stranger Things de Netflix, que pues bueno, que se convirtió en un fenómeno masivo,
Eh, entonces, me gustaría hablar sobre ello, sobre todo por lo que significa en términos de narrativa, o sea, de creación narrativa, de cómo fue evolucionando o devolucionando la propia serie, de cuáles son los elementos que hicieron que tuviera tal éxito, ¿no? Por ejemplo, el pastiche, ¿no? El recurrir a, el recurrir a las citas, el recurrir a los guiños, el recurrir a, pues precisamente al fusil, a la apropiación de otros autores, de otras cosas que resuenan o resonaban en la mente del espectador y que entonces hacían que tuviera mucho mayor repercusión, ¿no? Entonces, digo, ese es un fenómeno, pues, muy posmoderno, ¿no? El recurrir al pastiche y a las referencias de otras obras, que además así es como se hace el arte, pero hay una gran diferencia entre tener influencias y o copiar o simple y sencillamente tomar las referencias de otros autores que parecidos para que suenen como si fueran tales cosas, ¿no? Entonces es muy interesante ese fenómeno y es lo que a mí me interesa, más que hacerle publicidad y hablar una y otra vez sobre los mismos tópicos de los que ya hablan los miles o cientos de miles de otros canales y otras personas mucho más clavadas en eso. Eso es a mí lo que me interesa, por ejemplo, en ese caso, en este caso, ¿no? Que, pues bueno, es uno de los temas que próximamente voy a estar hablando sobre Stranger Things. Bueno, y bueno, otros temas, pues bueno, sobre temas culturales, sobre música, sobre educación, otros temas más culturales que no necesariamente, pero que siempre están relacionados con la literatura. Entonces, así es como se ha conformado el canal en este año que tiene ya el canal en esta encarnación, vamos a decirlo así, o en esta etapa. Y yo lo que pienso, y eso es lo que eh, quería también aprovechar para anunciar, es que, bueno, pues voy a profundizar en estas cuestiones una vez que, pues bueno, he hecho este análisis así somero acerca del comportamiento del, del canal. No es que yo sea como son muchos creadores de contenido, youtubers, influencers, que están todo el día y constantemente monitoreando cuál es la respuesta de la gente y todo eso. Yo más bien, pues, tengo interés sobre un tema, sobre algo, hago el programa, lo planeo y lo dejo y lo transmito y veo a ver cómo funciona. No, no estoy constantemente, a veces, a mí me sorprende a veces unos tienen más difusión y otros que digo, oye, qué bueno está, qué bueno estuvo este programa y no tienen el alcance que yo hubiera esperado, pero bueno, pues son cosas que suceden, pero eso no es a mí lo que me interesa estar al pendiente. A mí lo que me interesa es precisamente el constantemente estar creando contenido, estar creando los programas y sobre todo planearlos y realizarlos. Eh, yo, pues bueno, siempre ha sido mi intención, pues bueno, subirle un poco a la producción, pero pues eso implica eh,
esfuerzo, tiempo, esfuerzo y en su caso dinero si quiero que lo haga otra persona, otras personas, ya que pues sí implica cierto tiempo y cierta inversión de tiempo que yo no tengo porque pues bueno, yo dedico mi tiempo a dar clases y a leer y escribir. Entonces, el dedicarle demasiado tiempo o un tiempo que no estoy disponible, que no tengo disponible a las cuestiones de la edición y todo eso, pues no me resulta ni atractivo ni me resulta posible. Entonces, bueno, cuando haya tiempo y haya dinero, pues bueno, le meteremos más producción. Por el momento, pues lo que hago es precisamente esto, es como muchos otros creadores de contenido, pues lo que eh, lo que tengo para dar, lo que tengo para ofrecer, pues es mi palabra y es el tema y las ideas que pueda compartir a través del canal. Entonces, pues eso es lo que hay para ofrecer y sobre todo el objetivo es fundamental, es impulsar la lectura, es impulsar la literatura, es por lo menos alguna cosa que le llame la atención a quien llegue a toparse con el canal, de descubrir un nuevo autor, descubrir una obra, hablar sobre ese autor o sobre esa obra, pues con eso me doy por bien servido. Eso es lo que vale más la importancia. Entonces, ¿qué es lo que le espera al canal? O bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer con el canal? Pues bueno, primeramente, pues se están en el tintero, se quedaron en el tintero por las razones que ya les expliqué al principio. eh, dos programas que ya tenía preparado ya la investigación y todo, que nada más es cuestión de grabarlos. Uno sobre Arthur Rimbaud, ¿sí? Aquí tenemos la obra completa de Arthur Rimbaud y que vamos a hablar sobre los poetas malditos y la vida interesantísima y la obra interesantísima de Arthur Rimbaud. Y otro que también ya tenía yo preparado, que es sobre Martín Luis Guzmán, este extraordinario narrador mexicano. Yo creo que es el mejor narrador mexicano de la primera mitad del siglo XX. Aquí tengo la la versión periodística de La sombra del caudillo, una de las mejores novelas de la literatura mexicana, no solamente por el estilo, sino por la forma y por la trascendencia que hicieron. Y pues bueno, tengo también pues varios pensados, varios programas acerca de los autores incluidos aquí en mi libro La Tertulia, que es una serie de ensayos sobre autores mexicanos que, pues bueno, fui publicando a lo largo de mi vida como crítico literario. Entonces, por ejemplo, me gustaría, de aquí, pues bueno, ya dijimos, bueno, vamos a hablar sobre Martín Guzmán próximamente. Eh, Estaría bueno hacer uno sobre Fernando Benítez y los suplementos culturales. Eh, de Ricardo Garibay hay ya varios programas, porque es uno de mis autores favoritos. De Carlos Fuentes ya tenemos un programa. De Manuel Carballo, no hemos hecho de Manuel Carballo. Otros autores, Héctor Azar, Juan Bañuelos. De Juan García Ponce, pues ya hemos hecho de Juan García Ponce. Tengo pensado uno sobre
Hugo Gutiérrez Vega, ya hicimos uno sobre Vicente Leñero, eh, ya hicimos uno sobre Monsiváis, uno parcialmente sobre René Avilés Favila y Gustavo Sainz, Parménides García Saldaña. Le debo uno a Guillermo Samperio, tengo que hacer uno sobre Guillermo Samperio. A Elena Poniatowska ya lo hicimos. También tengo pensado uno sobre Sergio Pitol. Ya hicimos uno sobre Huberto Batis, eh, sobre Mónica Lavín, sobre Juan Villoro, también habría que hacer. A Josefina Estrada, mi amiga Josefina Estrada, ya la hemos tenido en el canal. Eh, a Jesús Vicente García, ya lo tuvimos también en el canal. Y pues bueno, ya más o menos de aquí van a salir varios. Pero últimamente he estado leyendo a autores o releyendo autores, por ejemplo, a César Vallejo. Ya tenía yo pensado dedicarle un programa a César Vallejo, pero donde iba a invitar a una poeta, pero lamentablemente pues esta poeta como que no, al final de cuentas me dijo que ella no era especialista de Vallejo, entonces pues me lo voy a tener que aventar yo solito el programa sobre César Vallejo. Eh, Otro autor también del que vale la pena hablar es Ricardo Piglia, este gran autor argentino. eh, Entre otros, bueno, estos son sus diarios apócrifos, que son 3 volúmenes, pero bueno, tiene una gran obra y es también un gran crítico y escritor. También valdrá la pena hacerle su programa. Y últimamente, pues bueno, voy a atreverme, aunque yo no soy filósofo, pero bueno, a mí me interesa más la filosofía o los ciertos filósofos más como autores y como escritores y su vida que propiamente analizar o hablar sobre su obra filosófica o sobre sus planteamientos filosóficos. Y uno de ellos, pues es obviamente que tendrá su programa, es Friedrich Nietzsche, aquí esta versión de Así habló Zaratustra, y también otro de Arthur Schopenhauer, ¿sí? Que también un gran filósofo y del que yo, eh, pues, comulgo en lo fundamental con su forma de ver o de decir, ver la vida y plantear qué es lo importante de la vida. Entonces, pues bueno, esos son algunos de los que en lo inmediato tengo planeado realizar. Aquí en este sentido, pues yo les quiero invitar a que a través de la sección de comentarios del, del episodio, comenten qué autores internacionales, qué autores mexicanos les gustaría que haga yo programa, siempre y cuando sea un autor que yo haya leído. Yo, obviamente, yo les diré en el comentario si sí amerita porque lo haya leído y conozca su obra o no, pero eso es a lo que yo los invito, a que ustedes me propongan a diferentes autores y pues si coincide que yo los he leído, digo, yo he leído muchos, digo, ahorita estoy nada más poniendo los que tengo aquí más a la mano y los demás inmediatos, pero pues bueno, hay muchísimos que no he hecho, como Saramago, como Philip K. Dick, que nada más son los que estoy viendo aquí. André Gide, David Foster Wallace, Juan José Arriola, por ejemplo, desde hace mucho tiempo tengo ganas de hacer uno de Juan José Arriola, no lo he podido hacer. eh, entonces, esa es una de las cuestiones que los invito a que me sugieran
qué autores extranjeros o mexicanos o latinoamericanos quisieran ustedes que yo hiciera un episodio del programa. Y lo vamos programando y lo vamos preparando, como les digo, siempre y cuando yo haya leído su obra. Entonces, porque eso no es, digo, yo tampoco, no tengo tiempo ahorita para ponerme a investigar y leer autores que no haya leído. Lamentablemente, pues el tiempo cada vez es más limitado y sí implicaría pues algunas semanas por lo menos de lectura para poder hablar con autoridad acerca de eso, porque es también una de las cosas en las que pues lamentablemente pues funciona estos creadores, esta creación de contenidos, sobre todo ahora con la inteligencia artificial, porque eh, pues ahora todo el mundo es especialista o todo el mundo puede hacerse pasar por especialista. Simple y sencillamente se le pide un guión a cualquier aplicación de inteligencia artificial y te da la información y te lo arma, ¿no? Y entonces, sin, sin necesidad de tener, y eso es una de las cosas que es el parte del plus que yo procuro que sea parte del valor agregado del canal, es que cuando yo hablo de una obra, yo aquí la tengo, es decir, la tengo y la he leído, ¿no? Hay muchos creadores de contenido o comentaristas de libros que ponen la portada del libro que bajaron de internet, ¿no? Ni siquiera tienen esa edición y mucho menos la han leído, sino simplemente la mencionan porque se los planteó la página de Wikipedia o ahora pues la inteligencia artificial. Que esa es una de las cosas como yo armo los episodios. Eh, bueno, para mí una de las cosas más atractivas de esto, de hacer estos episodios, es que para mí es una versión digital de la elaboración de un ensayo por escrito, de un ensayo literario. Porque cuando yo escribía y publicaba ensayos en los medios, en los periódicos, en los suplementos, en las revistas, a mí me implicaban meses de investigación, de lectura y de redacción, de escritura de los ensayos. Porque pues para que un ensayo tenga validez, tenga valor, un ensayo literario, estoy hablando, un ensayo literario por escrito, pues tienes que plantear por lo menos una, una o dos ideas, ya dos son muchísimas, dos ideas nuevas o más o menos originales acerca del autor o de la obra o del tema del cual estés hablando. Porque, pues para repetir lo que todo mundo ha dicho, pues lo hace cualquiera, ¿no? Es decir, ya ni siquiera necesitas recurrir a revistas, ni nada, le preguntas a la inteligencia artificial o te vas a la Wikipedia y te enteras de lo fundamental acerca de un tema, de un autor. Sin embargo, las ideas originales y todo eso, eso es lo más difícil. Entonces a mí me lleva mucho tiempo eso y yo procuraba hacer mis ensayos de esa manera, de una manera profunda, profesional. Entonces, lamentablemente, pues el espacio
cada vez es menor, cada vez ya han disminuido mucho los suplementos, las revistas que publican ensayos literarios, sobre todo ensayos literarios largos, porque pues para desarrollar ideas pues necesitas espacio y ahora los medios ya no tienen ese espacio. Digo, además de que ya ni hay medios, no tienen el espacio y los medios digitales lo que te piden son artículos fugaces, ¿no? Dos, tres, cuatro, a lo mucho cinco cuartillas y en cinco cuartillas no puedes desarrollar casi nada. Entonces, para mí ha sido una especie de sucedáneo, ¿no? De reemplazo del ensayo literario, estos videoensayos. Por eso le llamo a cuando hablo sobre algún autor, les llamo videoensayos, porque precisamente son eh, ensayos hablados, ensayos en video acerca de la vida y de la obra de un autor, donde voy hablando sobre conforme van apareciendo los libros, voy mencionando pues bueno, eh, la información, las anécdotas, el proceso, la importancia de cada uno de los libros y se va redondeando el planteamiento. Desde luego, pues esto tiene sus limitaciones porque no se trata de plantear ideas originales, no se trata de plantear ideas originales, sino de pues hacer un recuento, más bien se hace un esfuerzo de difusión de la obra de los autores, de la vida y de la obra de los autores. Entonces, de lo que se trata es de difundir, de que se conozca, ¿no? Y a lo mejor salen ahí algunos comentarios más o menos relevantes o poco transitados que salgan acerca de la determinada obra de determinado autor, pero básicamente los videoensayos son de difusión. O sea, estos videoensayos yo los veo como una forma de difusión, más que de una forma de la crítica, lo veo como una forma de la difusión. Entonces, pero ese es lo que prácticamente hago. Lo que hago es armar un índice previo, dependiendo de eh, pues de la obra y del autor, ¿no? Para irlo, a veces lo sigo cronológicamente y conforme fue la vida y la obra y van saliendo, y otras pues es temáticamente, es decir, hablar de los temas fundamentales de la vida, de la obra de un autor e ir intercalando aspectos de su vida, porque no todas las vidas de todos los autores son tan interesantes, ¿no? Básicamente en muchos autores su obra es su propia vida, ¿no? Entonces, pues para hablar de su vida hay que hablar de su obra. Y otros pues tienen ¿no? vidas realmente pues realmente dignas de que se escriban novelas sobre su vida, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que yo armo. Yo no escribo, yo tengo un guión y esa es una de las ventajas de haber leído las obras. Eh, Desde luego, pues reviso, de repente reviso y vuelvo a releer ciertos fragmentos. Es lo bueno de haberlo leído, de haberlo subrayado, pues bueno, se entresacan de ahí aspectos interesantes de las obras y se mencionan, pero no los escribo, no los tengo, no escribo el ensayo, sino precisamente son como van saliendo, como van saliendo las ideas, todo eso. Entonces, eso es la forma en cómo yo armo los episodios y aunque pueda parecer muy fácil, es bastante trabajoso porque hay que decidir qué incluir y qué no incluir. A veces la obra es tan vasta que nada más amerita o nada más da tiempo de hablar un poco de lo que trata y un poco de la valoración crítica
y ya vamos porque si no, no alcanza el tiempo. Y hay otras obras, hay otros autores que su obra es más bien pequeña y que entonces da tiempo pues para tratar. Y hay otros autores de los que pues más interesantes hablar sobre su vida que sobre su obra que es bastante ya conocida o muy leída o que precisamente de lo que se trata es de que el público se acerque a la obra y vaya directamente a la obra. Entonces, pues bueno, ese es parte de lo que yo quería platicar con ustedes en este primer programa del año. Y pues bueno, ya para terminar, pues también parte de lo que vamos a impulsar, pues es precisamente que ampliar el público, ampliar los suscriptores y eso pues tiene que ser a través también, una parte importante de eso es a través de la interacción y del apoyo de todos ustedes, ya que sean suscriptores o sean público que apenas está interactuando con el canal, a que lo compartan, bueno, a que se suscriban si no se han suscrito, a que lo compartan en los episodios, a que vean los otros episodios eh, y también a que colaboren a través de, bueno, ahí tenemos el Patreon, que bueno, lamentablemente no es una, lamentablemente no es no es una forma de financiamiento que funcione muy bien en México, porque en México lamentablemente estamos acostumbrados a que todo se nos dé gratis, ¿no? A creer que todo, que las cosas las merecemos gratis, y entonces eso pues es culpa del gobierno asistencialista, ¿no? Sobre todo en las cuestiones culturales, ¿no? Como si las cuestiones culturales no ameritaran inversión o los artistas o las personas que crean bienes culturales no tuvieran que vivir de algo. Entonces, en otros países, por ejemplo en España o Argentina, sí hay una cultura de patrocinio, ¿no? De hacer que los demás, que las personas que les gustan los contenidos, pues aporten para ayudar a que se mantenga el contenido. Entonces también la cuestión es que, pues bueno, para mí el canal también funciona como una forma de, de difusión, no solamente de mi trabajo, sino de, pues bueno, de una, de una, de un servicio social que yo sigo realizando y que siempre realizaré como parte del agradecimiento y de la retribución que me merece el hecho de que la educación que yo he recibido ha sido pagada por mis conciudadanos, por mis semejantes. Es decir, yo soy producto de la educación pública desde el kinder hasta la universidad y todavía, y siempre he estado muy agradecido de eso, de eso. Entonces es una forma de retribuir todo lo que yo he recibido a través de la educación pública, de la primaria, de la educación básica y la educación superior, pues es esto, impartir, compartir y difundir el arte literario. Entonces, sobre todo porque, como yo ya lo he dicho y no lo seguiré repitiendo, eh, los artistas somos la última trinchera antes de caer en la barbarie. Si nosotros los artistas, los creadores, los maestros, los comunicadores y también las personas que leen y que estudian, los padres de familia,
no resistimos ante esta avalancha de, pues bueno, de la estupidez reinante entre los em, gobiernos y los empresarios, que lo único que, bueno, los gobiernos lo que quieren es tener sometidos y apendejadas a las personas para que no exijan, y los empresarios lo que quieren es seguir explotando y seguir que las personas sigan consumiendo y no cuestionen absolutamente nada. Y que pues ofrezcan su trabajo prácticamente gratis, ¿no? Y pero sigan comprando sus productos. Entonces, esa es una de las cosas que lamentablemente pues están sucediendo y que son cada vez ahora en este mundo pues están pues cada vez más duras, cada vez más preocupantes, y nosotros somos la última trinchera antes de que esto se vuelva una barbarie, es decir, que caigamos en la barbarie donde aquel que reclama, y aquel que crea, aquel que pide sus derechos, aquel que exige sus derechos, pues es, o aquel que señala la propia estupidez de los gobernantes y de los dueños del dinero, es visto como un traidor o como alguien incómodo, ¿no? Que merece ser vilipendiado, que merece ser callado. Entonces, nosotros los creadores, las personas preocupadas por la cultura y por el arte, somos la última trinchera. Y parte de estas trincheras son estar aquí, no solamente creando, sino también difundiendo y contribuyendo con el pequeño granito de arena. Pero, pues, precisamente como, como dice eh, otro autor argentino, Antonio Porcia, en en sus voces reunidas, dice él en una de sus voces reunidas, dice, uno es uno con otros, solo no es nadie. Entonces, este canal es uno, si ustedes lo ven, si ustedes lo difunden, si ustedes lo apoyan a través de sus comentarios, de sus likes, de sus de compartirlo en sus redes, y también más será si ustedes lo apoyan con, con recursos para poder continuar con este esfuerzo. Esa es una de las cuestiones, porque uno no es nadie si no es con los otros. Es decir, si nadie me ve, si nadie comenta, pues realmente es como una botella tirada al mar, que quién sabe quién esté recibiendo, y pues todo un esfuerzo, mucho o poco, pequeño, grande o pequeño, pues se queda sin aprovechar. Entonces, pues es una de las cuestiones que quería platicar con ustedes en esta ocasión, en este primer programa del año de 2026. Desde luego, pues aprovecho para desearles a todos el público, a todos los que me están viendo hasta este momento, eh, pues desearles que todo lo mejor, que haya sobre todo trabajo y salud, y si es posible amor, eh, porque todo eso es lo más importante, lo demás viene por añadidura, el dinero viene por añadidura, pero sobre todo es
tener salud, como ya les dije. Esperemos que estar mucho mejor en este año. Esos son mis mejores deseos, tanto para mí como para ustedes, estar mucho mejor en todos los aspectos y pues que sigamos compartiendo el gusto, el amor por el arte, por la literatura, por la belleza y por todo esto que nos apasiona. Pues bueno, pues ese es mi mensaje para este primer programa del año. Como les recuerdo, este próximo lunes 5 tenemos el programa de Marco Mora sobre redacción sin dolor. Y ya, ahora sí, como se decía antes, volvemos a la programación habitual. Es decir, nos estamos viendo en los episodios semanales del canal. Pues muchas gracias y, como siempre, hasta luego.